Este es un especial de la serie Escritores venezolanos y sus lectores. Invitamos a todos a visitar la página luisbritogarcialnovel2020.wordpress.com, descargar los libros de Virito y ver otras entrevistas en la librería mediática sobre los más de 80 libros publicados por Luis Brito García, muchos de ellos con premios nacionales e internacionales. Hoy Brito comparte con los libreros mediáticos su gusto por los cómics y uno de sus lectores, Luis Angulo Ruiz, comenta a Luis Brito García, el escritor. Quiero finalizar este comentario, estas palabras sobre Luis Brito, contando una anécdota personal. Hace varios años ya, muchos años, saliendo yo de la universidad, observé que en paralelo iba saliendo también de la Universidad Central, me refiero, donde tanto Luis Brito ha sido un ilustre profesor titular y ha hecho carrera académica, como yo que estuve trabajando en la Escuela de Comunicación Social por esos años. Y recuerdo que saliendo de la universidad, eh, lo observé que salía también y se removió en mí un poco esa deformación profesional del periodista y lo abordé. Lo abordé con una inquietud, con una cosa que me preocupaba, porque yo estaba terminando, acababa de terminar un libro en ese momento, el libro Francisco Buitac, La Revolución de la Conciencia, y me había costado bastante tiempo terminarlo. Quizás me había distraído en muchas actividades y mi dedicación al libro no había sido constante, que es una de las características de lo que yo hago cuando escribo. No me dedico integralmente al libro, sino que hago otras cosas en paralelo y pasa tiempo sin escribir, paso tiempo sin escribir. Entonces me aproximé a Luis Brito y le pregunté que cómo hacía para producir de la manera como él produce esa obra literaria. ¿Cómo podía él publicar tan continuamente? Todos los días aparecía un libro distinto de Luis Brito. Y entonces él me miró de arriba a abajo y con esa mirada inquisitiva, esa mirada intrigante de Luis Brito, posiblemente observó en mi cintura un ladrillo negro que eran los celulares de aquella época, que además el mío era muy anticuado porque yo siempre he estado muy atrás en la tecnología. Era un aparato grande que de unos 300 gramos de peso aproximadamente. Y haciendo un guiño, dijo, mire, yo le voy a dar un secreto. Yo puedo escribir como escribo porque no tengo celular. Esa es la personalidad de Luis Brito. Ese es su rasgo eh, de personalidad, humorista, simpático, analítico y crítico. Voy a terminar leyendo ya que estamos hablando de celulares, un texto de uno de sus últimos libros, de su libro Maraña, un texto que se titula Egocel. El texto dice así: ante la plaga de los celulares que cada vez más convierten a las personas en ausentes, pues estén donde estén, siguen comunicados con personas o realidad remota, la organización terrorista lanza Egocel, equipo clandestino que permite comunicarse con uno mismo. Así, en una reunión, una clase, una misa, el usuario de Egocel, fingiendo comunicarse con una tía para contarle banalidades, puede en realidad conectar consigo mismo para cuestionar el sentido de lo que hace o de lo que le hacen. No puede nadie sospechar
que en lugar de oír a su mujer que le cuenta lo que compra en el automercado, el usuario de Gocel escucha mientras su monólogo interior se vuelve monólogo ulterior que lo conduce a abismos. Ese es Luis Brito García. Hoy hablamos con el escritor Luis Brito García de generalidades acerca del género cómic, con una muestra de los cómics más conocidos y mencionamos algunos hechos en Venezuela. Hicimos una variación de los especiales dedicados a escritores venezolanos y sus lectores, concentrándonos en esta afición que Brito muestra por el cómic. Prometemos un nuevo programa dedicado al cómic venezolano y su historia, que es muy rica. Bueno, esto es inabarcable, como dice Luis, o sea, solamente estamos mostrando algunas cositas de la extensa biblioteca de cómics que tiene Luis Brito García en este especial que dedicamos a los escritores y que él hoy está hablando más que todo como lector, como cultivador de un vicio que es la lectura de los cómics. Son muy variados y él va a hacer referencia ahora a los mangas que se leen al revés, cuando lo leen en japonés. Es al revés de como nosotros conocemos el libro. Esta es la primera página, no esta, sino esta. Hay cómics eróticos japoneses también, manga, y cómics violentos, cómics de una gran imaginación, clásicos como Snoopy, pero aquí tiene otra connotación. Hay rarezas, hay cómic underground, hay delicados y indescriptibles. Cómics como los de Moebius, hay cómic erótico muy fino, pero ¿por qué empieza ahora? Lo que tienes ahí, los cómics argentinos, Mafalda, Fulmine, el otro yo, el Doctor Merengue, ¿cómo se llama? Don Fulgencio, el cómic chino, ¿por qué empieza? Mira, no, quería un poquito retomar lo anterior, que es el cómic de superhéroes. Sí. Cómo tuvo una derivación hacia los años 70, 80 hasta la actualidad del Marvel Comic Group. Es decir, el Marvel Comic Group creó toda una serie de superhéroes extraños. Los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, algunos de ellos dibujados de una manera extraordinaria, sobre todo por un dibujante llamado Jack Kirby. Y los Hombres X, que es muy interesante porque los Hombres X son mutantes que son perseguidos y discriminados e incluso liquidados por una asociación fascista llamada Los Amigos de la Humanidad. Para mí eso es una referencia a la diversidad étnica y cultural de Estados Unidos y a los conflictos étnicos que ocurren allí. Es una cuestión interesante y apasionante. Jack Kirby, por cierto, creó una saga llamada Los Nuevos Dioses y de allí se fusiló también Star Wars casi todos los temas. Ese personaje llamado Darth Vader se llama en esa saga Darkseid y es igualito, con una capa negra, la cara con un yelmo de metal, etc. Todo eso son robos de todo tipo, pero lo cierto es que crearon toda otra mitología bien interesante. Ahora, se me olvidaba en lo anterior cerrarlo de los superhéroes con El Príncipe Valiente, un trabajo gráfico extraordinario de una edad media un poco medio inventada a veces, pero en lo posible realista. Ahí no hay dragones, no hay hechiceros, nada de eso. Es una edad media reconstruida con batallas de ingenio. El Príncipe Valiente es un personaje casi débil con respecto a los grandes campeones que hay allí y siempre logra vencer con la aplicación de la inteligencia. Es bien interesante eso. Pero bueno, pasamos entonces a otra etapa nueva, que es lo que uno podría llamar el cómic underground, para que no se nos escape. Fíjense ustedes, el cómic underground, entre otros Richard Crumb, en lugar de tratar de tener un estilo grato, agradable, bonito, es chocante.
de una serie de temas prohibidos, Sí. la droga, el erotismo, la marginalidad, la contrarrevolución, etcétera, y entonces con una serie de personajes extraordinarios. Por ejemplo, aquí está Mr. Natural. Mr. Natural simplemente se pone a limpiar la cocina y cuando termina la limpieza dice otro trabajo bien hecho. Ya está, es decir, una lección zen. Hay otro personaje de Kron que se llama Mother of Day, es una chama muy novelera que siempre está con la moda del día. Y entonces no hace más que ponerse a la moda. Ahora, después de eso ha salido toda una cantidad de cómic underground, un cómic novedoso, extraño. Dentro de los ejemplos de esto, por ejemplo, está un señor llamado Alex Barbier. Fíjense en El Dios del 13. Es un cómic extraño que tiene modulaciones, Parece tiene una película. densidad, tiene colores, es bellísimo. O por ejemplo de una violencia punk como Rank Zero. Rank Zero es un cómic sobre un brutal robot enamorado de una chica como de 12 o 13 años llamado Lubna, y que él termina destrozándose él mismo porque su amor no es correspondido. Uno de los creadores del cómic se suicidó, por cierto. Es el cómic de Liberatore y Tamburini. Hay un cómic erótico que tiene infinidad de cultores, pero entre otros está Bianca de Guido Crepax. Bianca, un poco bajo la idea de Fellini, alterna la fantasía, los sueños con la realidad. Uno no sabe en qué momento Bianca está simplemente soñando, está alucinando, está teniendo un ataque de fiebre, pero en todo caso siempre hay una amorosa delectación en la forma femenina, y por ese camino llegamos, omitiendo infinidad de personas, a una de las grandes cumbres del cómic, que es un señor llamado Giro, que firma como Moebius. Él tiene unas historias ininteligibles, salteadas con bellísimos trozos de gran dibujo. Es muy poético. Muy poético sobre todo. Fíjense ustedes el tipo de cosas que hace, Sí, una que hace locura, una Moebius. locura. Y tiene obras maestras como por ejemplo el Garage Hermético, el Garage Hermétique, el Incal, que lo hizo en colaboración con Jodorowsky. Y entonces es una de las grandes cumbres del cómic. Pero se hace nada más cómic en Europa y Estados Unidos, ¿no? En China también. En China hay unos magníficos cómics, y esta es ya de la época vieja, hechos a pincel y a pincel seco, con un magnífico balance de las formas, una gran estilización, sumamente bello. Y en Argentina. En América Latina, en líneas generales, bueno, en México tenemos grandes dibujantes de cómic, entre otros el autor de la familia Burrón, que es una típica familia mexicana, pero está en Argentina Lino Palacios, el autor del célebre Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia, y Divito, que siempre tenía personajes un poco malignos, como por ejemplo Fayutelli, Fulmine, que era un tipo que traía la mala suerte por donde iba, y el doctor Merengue, que era un hipócrita que siempre decía las cosas muy mesuradas, pero por dentro decía horrores terribles. Esta es una contraposición entre el lirismo y la mala sangre, pues, porteña o citadina. Pero bueno, dentro de esa corriente no se podría dejar de mencionar a Charlie o Peanuts, ¿no? Que es una tira cómica, pero cómica lírica, muy extraña, no hay golpes, no hay porrazos, todos son pequeños juegos neuróticos entre niñitos, y en ese mismo sentido un poco Mafalda. Que leía Snoopy, que le encantaba Snoopy, uno de los personajes Mafalda, de Charles. un personaje de niña inteligente, muy criticona. Yo no le perdonaba nunca lo mal que ella trataba a su mamá. Lo ve maquillándose y le dice, maquillándolos ya para que parezcan todavía. Es una crueldad terrible, pero es una especie de antecesora de Lisa Simpson.
que ya no es propiamente dibujo animado, sino anime. Sí. Y hablando de anime, entonces pasamos al Japón. Y con eso terminamos. Desde luego, y con esto terminamos los mangas japoneses. Ghost in the Shell, que es una magnífica tira cómica sobre la robótica, la inteligencia artificial, y que sirvió de inspiración para esa serie fílmica llamada The Matrix. Y entonces, bueno, y cómic de ultraviolencia. Este cómic lo conseguí yo en Hong Kong. Yo nunca he visto dibujada de forma tan violenta la agresión en un cómic, y esto es de hace años. Se deben haber superado desde mucho. Y bueno, está desde luego Moebius, ya hemos hablado un poco de él. Sí. Y aquí está el Incal, lo traigo para tenerlo el como referencia. Incal, que es otra de las Que obras con eso en sí ese se caso puede terminar. la hizo como argumentista con el chileno Jodorowsky. Ahora, el cómic del underground, el cómic antisistema, ha tenido infinidad de variantes geniales de toda índole. Hemos hecho apenas un recorrido menos que panorámico sobre algunas de las cumbres del cómic, pero que deja mucho que desear, y por eso mismo yo quiero que dejen los lectores el deseo de adentrarse en ese género y de crear cómics venezolanos y latinoamericanos. Hay uno que ya tiene una dimensión universal, que es Corto Maltese, hecho por un dibujante de origen italiano, argentino, y que ha hecho varios cómics, pero sobre todo Corto Maltese, que han pasado literalmente a ser héroes mundiales. Bueno, aquí en Venezuela tenemos al Náufrago, que es la imagen también, ese dibujante hace la imagen también del Museo de los Niños, y que tiene ese personaje, el Náufrago. Y Luis nos va a deleitar en poco tiempo, esperamos que esté listo y editado, con un libro de ciencia ficción, que esperamos que Andrea, su hija, lo ilustre, porque cada vez que Luis nos habla de ese libro, que ya está prácticamente listo, nos imaginamos a ese libro ilustrado por Andrea, una especie de a medio camino entre la novela gráfica, el cómic y la novela tradicional de ciencia ficción que estás haciendo. Bueno, todo puede ser. Todo puede ser posible. Esa es la definición del cómic, además. Todo es posible. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. Emiliano Pérez Rendón ha estado en casi todos los programas de esta serie dedicada a escritores y escritoras con sus lectores. Él le recomienda a Luis Brito García aprenderse este poema del libro Tigre Callado escribe poesía de Monique Cepeda, para usarlo cuando lo necesite como reclamo amoroso. Soleil d'un million de chagrins. Marita sabe mucho, muchas cosas, y sabiendo lo que sabe, pensando que sabía, le dije que cuando ella estaba cerca se me olvidaba respirar. A las 2 el reloj, que se casan la aguja y el granito de arroz. A la una mi niña se me puso a llorar porque el pobre meñique se cayó en el pedal. A la una se me puso a llorar porque el pobre meñique se cayó en el pedal.
A la una la novia con el novio, a las 3 en la cola del pianito marqués. A la una la novia con el novio, a las 3 en la cola del pianito marqués. Este programa fue una presentación de la Alcaldía Bolivariana de Zamora, Estado Aragua, Pueblo y Tierra Patriota.